Cuando vi a mi cuñado quitarse la camiseta para lanzarse al agua, mi primer pensamiento fue absurdo: mi esposo nunca se moja el cabello. Me quedé observando cómo el sol le marcaba los hombros, cómo reía sin preocuparse por el mundo, cómo alzaba los brazos para saludar a su esposa, mi hermana, que reía con la cabeza echada hacia atrás. Yo también sonreía, aunque no sabía por qué. Ese día, algo en mí se movió. No fue amor. Tampoco fue deseo. Fue una especie de grieta. Una grieta en la superficie sólida que había construido durante décadas, la de esposa correcta, hermana confiable, mujer madura que ya no espera sobresaltos. Me acomodé el pareo en la cintura y fingí leer un libro mientras espiaba con el rabillo del ojo. ¿Qué era esa sensación? ¿Curiosidad? ¿Celos? ¿O simplemente la primera señal de que algo dentro de mí estaba listo para cambiar? Él salió del agua, caminó hacia su toalla y sin querer se sentó al lado mío. Nadie lo notó. Ni mi esposo, ni mi hermana. Solo nosotros. No dijimos nada. Pero el silencio que compartimos fue más ruidoso que cualquier palabra. 3 meses después, cuando mi mundo se vino abajo, volví mentalmente a ese instante. A esa pequeña rendija por donde se filtró la posibilidad del desastre. Porque ese día, sin saberlo, ya era demasiado tarde. Pero déjame contarte cómo empezó todo en realidad. Antes de revelarte la verdad que tanto tiempo intenté enterrar, dime desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y respóndeme en los comentarios: ¿alguna vez sentiste que todo empezó con una mirada que duró demasiado? El viaje había sido largo, pero el aire cálido al bajar del auto me envolvió como una promesa. El mar estaba allí, a unos metros, brillando con arrogancia bajo el sol. Habíamos alquilado una casa entre 4, mi esposo, mi hermana, su esposo y yo. Parecía una buena idea. Pasar 2 semanas alejados del trabajo, de los problemas, de la rutina. Pero ya desde la primera hora sentí que no me alejaba de nada. Más bien traía todo conmigo como una maleta invisible que pesaba más que las otras. Mi esposo descargaba las cosas con eficiencia y sin entusiasmo. Habíamos estado casados muchos años, suficientes para conocernos sin necesidad de hablar. Él sabía que yo estaría cansada del viaje. Yo sabía que él estaría pendiente de encontrar señal en el teléfono. Todo era predecible. Todo era correcto. Y también todo estaba muerto. No lo odiaba. Solo sentía que ya no quedaba nada nuevo que esperar. Ni un gesto, ni una palabra, ni una sorpresa. Mi hermana y su esposo, en cambio, parecían hechos de otra sustancia. Él bromeaba, reía en voz alta, le tomaba fotos cuando ella no miraba, le ofrecía su cerveza antes de abrir la suya. Yo observaba. No con envidia. Más bien con una mezcla extraña de melancolía y curiosidad. ¿Eso también había sido mío alguna vez? ¿O solo lo había imaginado? La primera noche nos sentamos los 4 en la terraza. Las luces eran cálidas, el sonido del mar llegaba suave, y todo parecía tranquilo. Pero yo no lo estaba. Me sentía nerviosa sin razón, como si esperara que ocurriera algo. Pero no pasó nada. Solo conversaciones comunes, planes para los días siguientes, risas moderadas. Hasta que él, el esposo de mi hermana, me preguntó por un libro que vio asomar en mi bolso. «¿Ese lo has leído ya?», dijo. No era una gran pregunta. Pero la forma en que la dijo, mirándome a los ojos con interés genuino, fue algo que no recibía desde hacía años. Asentí y le conté de qué trataba. Mi esposo no levantó la vista. Mi hermana fue a buscar otra copa de vino. Y nosotros seguimos hablando. Era una conversación inocente. De libros, de películas, de cosas que a nadie más parecían importar. Pero en algún momento me di cuenta de que llevaba 5 minutos tocándome el collar sin darme cuenta. Un gesto que hacía cuando estaba incómoda o emocionada. Al irnos a dormir, mi esposo se quitó los zapatos, se acostó y me dio las buenas noches con voz mecánica. Yo permanecí sentada en el borde de la cama, escuchando el ventilador girar lentamente. No podía dejar de pensar en ese momento en la terraza. No por lo que se dijo.
sino por lo que no se dijo. Por lo que se sostuvo en la mirada. A la mañana siguiente salí a caminar sola por la orilla. El agua fría me calmaba los pies. Llevaba un vestido largo y el pelo suelto. Me sentía extraña, como si no fuera yo. O tal vez como si fuera yo por primera vez en mucho tiempo. Volví con una bolsa de fruta fresca y lo vi sentado en la cocina, leyendo en su teléfono. Me saludó con una sonrisa amplia, esa sonrisa que le vi tantas veces a mi hermana. Esa que pensé que nunca estaría dirigida a mí. Me la ofreció así sin querer, y yo la acepté. Durante el desayuno mi esposo hablaba de rutas para caminar, de sitios que podríamos visitar. Yo asentía, pero mi atención estaba en otra parte. En la forma en que él pasaba el cuchillo por el pan, en cómo se inclinaba al hablar, en cómo sus ojos se iluminaban al mencionar cualquier tontería. Me dije que era solo una tontería mía. Que no había motivo. Que no había historia. Pero algo había empezado a moverse. Después de desayunar, fuimos todos a la playa. Instalamos las toallas, las sombrillas, y cada uno tomó su lugar. Yo me senté sola un rato con el libro en las manos pero sin leer. Observaba. Observaba cómo él jugaba con las olas, cómo reía con los niños que corrían a su alrededor, cómo la arena se pegaba a su piel morena. Mi esposo dormía bajo la sombrilla, boca arriba, los brazos cruzados sobre el pecho. Mi hermana hojeaba una revista. Yo estaba en otro lugar. O tal vez en el mismo, pero por primera vez mirando de verdad. Cuando él regresó del agua, se sacudió el pelo y dejó que las gotas salpicaran por todos lados. Se secó con la toalla y sin darse cuenta, se sentó a mi lado. Sus pies estaban cubiertos de arena. Los míos también. Durante unos segundos, los miramos. Luego él me mostró una concha que había encontrado. Era pequeña, blanca, con un espiral perfecto. No está rota, dijo. Pocas cosas llegan intactas a la orilla. Me lo dijo a mí. O al menos yo sentí que sí. Y esa noche, mientras la casa dormía, me levanté al baño. Caminé descalza por el pasillo y vi una luz tenue en la cocina. Era él. Estaba tomando agua. Me vio, me ofreció un vaso, lo rechacé. Nos quedamos en silencio. No pasó nada. Solo silencio. Pero en ese silencio lo supe, esto era solo el principio. A la mañana siguiente desperté antes que todos. El sol apenas asomaba por la ventana del dormitorio, tiñendo las cortinas de un naranja pálido. Me levanté en silencio, cuidando no despertar a mi esposo, que dormía profundamente con la boca entreabierta. Tomé una chaqueta liviana y salí de la habitación descalza, con el deseo urgente de respirar otro aire. Bajé las escaleras y abrí la puerta principal, dejando que la brisa del mar me acariciara el rostro. El sonido de las olas era constante, envolvente, casi hipnótico. Caminé por la playa desierta, con los pies hundiéndose en la arena húmeda. Me detuve cerca del agua y dejé que las olas tocaran mis tobillos. No pensaba en nada, o mejor dicho, pensaba en todo sin poder articular una sola idea. Solo sentía. Y eso, después de tanto tiempo, ya era suficiente para desconcertarme. Cuando volví a la casa, los demás estaban despertando. Mi hermana preparaba café en la cocina, con el cabello recogido en un moño alto. Nos saludamos con una sonrisa breve y mecánica. Mi esposo hablaba desde el sofá sobre el lugar al que quería ir esa tarde, un mercado de artesanías. Fingí interés, pero mi atención estaba dividida. No podía dejar de notar que él, mi cuñado, no estaba en la sala. Lo vi aparecer desde el jardín, con el cabello aún mojado y una toalla colgando del hombro. Llevaba una camiseta blanca que se pegaba a su cuerpo por la humedad. Al pasar junto a mí me lanzó una mirada fugaz, sin detenerse, pero lo suficientemente profunda como para dejarme inquieta. Me senté con la taza en las manos, incapaz de seguir la conversación que se desarrollaba a mi alrededor. Más tarde, cuando todos decidieron ir juntos al mercado, él se ofreció a pasar primero por una tienda que quedaba a unas cuadras, a recoger un encargo. Mi esposo, que en ese momento hablaba por teléfono,
asintió sin prestar atención, y mi hermana dijo que lo esperáramos en el café de la plaza. Fue entonces cuando él, mirándome de reojo, preguntó si quería acompañarlo. No hubo duda en su voz, pero sí una pausa. Como si supiera que yo también necesitaba un respiro. Asentí. Nadie hizo preguntas. El trayecto fue corto. Condujo sin hablar, con una mano en el volante y la otra apoyada en la ventanilla abierta. La música sonaba bajito, una melodía instrumental que apenas llenaba el silencio. Yo observaba las casas coloridas, los árboles bajos, los carteles con letras torcidas. El mundo se sentía más nítido dentro de ese auto. Como si la normalidad se hubiera quedado atrás, en la casa junto al mar. En la tienda él bajó rápido a recoger un pedido, un encargo de mi hermana, unas pulseras de cerámica. Me quedé sentada, mirando a través del parabrisas, sintiendo como el corazón me latía con más fuerza de lo normal. No entendía por qué. O sí entendía, pero no quería aceptarlo. Cuando regresó al auto, no arrancó de inmediato. Puso las pulseras en la guantera y giró el rostro hacia mí. No dijo nada. Yo tampoco. Pero nuestras miradas se sostuvieron demasiado tiempo. El tipo de mirada que se extiende un segundo más allá de lo prudente. Una pausa. Una pregunta sin palabras. Él bajó la vista hacia mis manos, que se apretaban entre sí sobre mis piernas. Las solté incómoda y desvié la mirada hacia la ventanilla. Sentía calor, aunque el aire era fresco. Y entonces ocurrió. Un movimiento mínimo, casi accidental. Su mano rozó mi brazo, apenas un segundo. Pero fue suficiente. We kissed. No recuerdo quién se inclinó primero. Solo sé que sucedió. Y que al separarnos el silencio fue distinto. Más pesado. Más lleno de significado. No hablamos en el camino de regreso. Ninguno hizo comentarios. Pero el aire entre nosotros había cambiado. Ya no era inocente. Ya no podíamos volver atrás. Cuando llegamos al café, mi esposo nos saludó sin sospecha. Mi hermana se levantó para mostrarle las pulseras. Todo siguió igual. Como si nada. Pero yo no era la misma. Durante el resto del día actué con una precisión casi quirúrgica. Sonrisas moderadas, frases medidas, silencios justificados. Pero por dentro me sentía una impostora. Una mujer que había cruzado un límite que nunca pensó siquiera acercarse. Y sin embargo, no me sentía culpable. Me sentía viva. Confundida, sí. Pero viva. Esa noche, mientras mi esposo roncaba a mi lado, me acosté boca arriba, con los ojos abiertos y el pecho agitado. Repasé cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha. No fue planeado. No fue buscado. Pero ocurrió. Y ahora ya no podía fingir que no había pasado. Me pregunté si él lo sentía igual. Si también estaría despierto pensando en lo mismo. O si simplemente lo dejaría pasar, como una anécdota sin consecuencias. No sabía qué me angustiaba más, que lo olvidara o que no pudiera dejar de recordarlo. Al día siguiente todo fue normal. Demasiado normal. Lo que me pareció aún más desconcertante. En el desayuno él hablaba con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Y yo lo seguía con la mirada, tratando de encontrar alguna señal, alguna grieta en su expresión. Pero no había nada. Solo gestos familiares. Palabras neutras. Distancia medida. Pero yo ya no podía esconder lo que sentía. Y aunque nadie más lo notaba, yo sí lo sabía. Algo había comenzado. Algo que no podía controlar. Algo que tarde o temprano, iba a salirse de las manos. El tercer día amaneció nublado. El cielo tenía un color gris pálido, como si el día también necesitara una pausa. Me levanté tarde fingiendo que había dormido bien, aunque pasé la noche dando vueltas. Cuando bajé a la cocina, todos ya habían desayunado.
Mi esposo me dejó una taza de café en la encimera con una nota escrita a mano. Fuimos a caminar por el acantilado. Te esperamos si quieres venir. La letra apresurada y sin adornos. Lo habitual. Sin firma. Me senté en silencio con la taza entre las manos. Afuera el viento movía las ramas de los arbustos con suavidad irregular. No tenía ganas de ver a nadie, mucho menos de fingir entusiasmo por una caminata en grupo. Me quedé allí largo rato con la cabeza inclinada, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Era un sonido absurdo en una casa de playa. Pero en ese momento, todo me parecía fuera de lugar. Más tarde subí a ducharme. El vapor me ayudó a relajar un poco los músculos, pero no los pensamientos. Me vestí despacio, eligiendo una blusa ligera y pantalones de lino. No sabía si quería estar cómoda o invisible. Al salir del cuarto, lo vi en el pasillo, de espaldas, cerrando la puerta de la habitación que compartía con mi hermana. Llevaba una camisa azul remangada hasta los codos y el pelo aún húmedo. Su presencia me atrapó de inmediato. No lo busqué. Pero ahí estaba. Al verme se quedó inmóvil un segundo. Luego se giró con naturalidad, como si todo estuviera bajo control. Me preguntó si había dormido bien. Respondí que sí. Mentira. Él también dijo que había dormido poco. Otra mentira. Lo supe por la forma en que evitó mi mirada. No hablamos más. Cada uno siguió su camino. Durante la tarde fuimos todos juntos al centro del pueblo. Las calles estaban llenas de turistas y vendedores. Mi hermana quería comprar sombreros. Mi esposo buscaba una linterna en una tienda de camping. Yo solo caminaba. Él también. Nuestros pasos se cruzaban sin buscarse. O tal vez sí. No lo sé. En un momento nos quedamos solos frente a una heladería. El resto había entrado a una tienda de artesanías. Él se acercó al carrito de helados, pidió 2 conos y me ofreció uno. No dije nada, pero lo tomé. Caminamos en silencio por una calle lateral, alejada del bullicio. Comíamos el helado como si fuéramos 2 desconocidos compartiendo una pausa. Pero no lo éramos. Había algo que nos unía, algo que estaba creciendo sin permiso. Nos detuvimos bajo la sombra de un árbol. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Pero esa sola palabra provocó un pequeño temblor en mí. No era la pregunta lo que me desarmaba, sino su tono. La preocupación que no era fingida. El cuidado en la voz. Cosas que no recordaba haber recibido en mucho tiempo. Después de ese momento, algo cambió. No en lo externo, pero sí en lo interno. Empecé a observar cada gesto con más detalle. La forma en que se apartaba el cabello del rostro. Cómo sujetaba la mochila de su hija cuando ella se cansaba. Cómo se reía con los vendedores ambulantes. Pequeñas cosas que empezaron a importarme más de lo que deberían. Al regresar a la casa, me encerré en la habitación y abrí el libro que había llevado. No leí una sola página. Solo lo sostenía con los dedos entre las hojas, fingiendo concentración. Pero mi mente estaba en otra parte. Sentía que algo en mí se expandía y no sabía cómo detenerlo. Más tarde preparé la cena con mi hermana. Ella hablaba de cosas triviales, del calor, de lo mal que le sientan los mariscos. Yo asentía, removía la olla, probaba la salsa. Pero no estaba allí. Mi mente repasaba el día como una película. Y en cada escena, él aparecía. Durante la cena, todos reían por alguna anécdota del paseo. Yo fingí una sonrisa, pero no podía evitar mirar su rostro. Él evitaba mirarme directamente, pero sabía que también estaba fingiendo. Ese juego silencioso comenzó a ser insoportable. Después, ya en la habitación, mi esposo se quedó dormido rápido. Yo me acosté con los ojos abiertos, sintiendo una mezcla insoportable de angustia y deseo. Me preguntaba cómo había llegado hasta allí, cómo era posible que alguien pudiera remover tantos cimientos sin decir una sola palabra explícita. No había promesas.
No había planes. Ni siquiera había certezas. Solo una tensión constante, una cuerda invisible que nos ataba sin tocarnos. Y yo no sabía si quería soltarla o que se tensara aún más. Al día siguiente evité estar a solas con él. Fui a la playa con mi hermana, ayudé a los niños a construir castillos de arena, acompañé a mi esposo a buscar leña para una fogata. Todo con la misma sonrisa prudente, los mismos gestos medidos. Pero por dentro era un mar revuelto. Al atardecer, cuando estábamos todos en la terraza, él se sentó en la silla más alejada. No hablamos. Pero en un momento, cuando todos miraban hacia el horizonte, me observó. Solo un segundo. Un segundo exacto. Y en ese segundo, todo volvió. No era amor. No era pasión. Era algo más difícil de nombrar. Una grieta. Una grieta que seguía creciendo. Y que, tarde o temprano, haría que todo se rompiera. El día siguiente amaneció con un sol radiante, de esos que prometen calor desde muy temprano. La casa estaba en silencio cuando me desperté, y durante unos segundos pensé que todos habían salido sin mí. Pero al bajar a la cocina, encontré a mi hermana preparando pan tostado mientras escuchaba música desde su teléfono. Me saludó con una sonrisa distraída, preguntándome si había dormido bien. Dije que sí, aunque no era cierto. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. Después del desayuno, mi hermana me pidió ayuda para ordenar las toallas húmedas y revisar las provisiones. Pasamos un rato juntas, hablando de cosas triviales. Ella estaba animada, contándome sobre un restaurante que quería probar esa noche. Yo la escuchaba con atención fingida, luchando con la culpa silenciosa que se colaba entre cada palabra. Me sentía atrapada entre la necesidad de protegerla y el deseo que ya no podía controlar. Era una contradicción constante e agotadora. Él no apareció hasta casi el mediodía. Venía de una caminata con los niños, con la camiseta manchada de arena y la sonrisa amplia. Saludó con naturalidad a todos y luego fue directamente a la ducha. Yo me quedé en el porche intentando leer una revista sin entender ni una sola línea. Cuando lo vi volver, ya cambiado y fresco, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más espeso. No hubo palabras entre nosotros, pero cada paso suyo resonaba en mí como si fuera una declaración. Más tarde mi esposo propuso ir a una feria artesanal que se organizaba en un pueblo cercano. Él se ofreció a manejar, y la idea fue recibida con entusiasmo por todos. Yo me mantuve en silencio, esperando que alguien sugiriera quedarnos. Pero nadie lo hizo. Durante el trayecto en coche me senté en el asiento trasero entre mi hermana y mi esposo. Él conducía. Íbamos hablando de cosas sin importancia, con risas suaves y comentarios sobre la ruta. Desde donde estaba, veía el perfil de su rostro iluminado por el sol que se colaba por la ventanilla. Me obligué a mirar hacia otro lado. La feria estaba llena de colores, aromas y sonidos. Puestos con telas bordadas, velas artesanales, collares, panés recién horneados. Caminábamos en grupo, deteniéndonos cada tanto para curiosear. Pero en un momento, mientras mi hermana examinaba unos manteles, él se acercó a mí y murmuró que iba a buscar agua. Yo, sin pensarlo, dije que lo acompañaría. Nos alejamos unos pasos. El bullicio de la feria nos envolvía, pero al mismo tiempo nos aislaba. Caminamos en silencio hasta un puesto donde vendían bebidas. Mientras esperábamos en la fila, nuestras manos se rozaron por accidente. Fue un instante apenas, pero suficiente para estremecerme. No nos miramos. Pero la tensión entre nosotros era tan palpable que parecía un hilo invisible tirando de ambos. Al volver con las botellas, mi hermana nos recibió con una broma sobre cuánto tardamos. Yo reí como si nada. Como si todo fuera normal. Pero por dentro una tormenta empezaba a formarse. De regreso en la casa, la tarde se volvió lenta y calurosa. Algunos se acostaron a dormir la siesta. Mi esposo dijo que tenía dolor de cabeza. Yo me quedé en la terraza con una limonada en la mano y la mirada perdida en el mar. Estaba sola, o eso creí, hasta que escuché pasos detrás de mí.
Era él. Se sentó en la silla más alejada y, durante varios minutos, ninguno habló. Finalmente rompí el silencio. Le pregunté si estaba bien. Me miró con una expresión serena, pero con los ojos cargados de algo que no supe descifrar. Asintió. Luego me preguntó si yo lo estaba. Dudé antes de responder. Mentí otra vez. Dije que sí. Pero no lo creí ni yo misma. Él dijo sin mirarme, que a veces las cosas que evitamos decir se acumulan hasta que se vuelven imposibles de callar. No supe qué responder. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de hacer algo irreparable. No hablamos más. Nos quedamos allí, escuchando las olas romper contra la costa. Cada segundo era una decisión no tomada. Cada silencio una promesa que no sabíamos si queríamos cumplir. Cuando mi hermana apareció para decirnos que la cena estaba lista, el hechizo se rompió. Volvimos al interior como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Durante la cena, mi esposo volvió a quejarse del calor. Mi hermana hablaba de los planes para el día siguiente. Él comía en silencio. Yo también. La comida me sabía a arena. Solo quería salir de allí. Escapar de la contradicción. Pero sabía que no podía. No aún. Esa noche al irme a dormir, me senté en la cama y encendí la lámpara. Saqué una libreta del cajón y escribí sin pensar. Palabras sueltas, frases entrecortadas. No buscaba sentido. Solo necesitaba vaciar algo de todo lo que me estaba llenando por dentro. Cuando terminé, rompí la hoja y la tiré a la basura. No podía dejar rastros. Apagué la luz y me acosté. Mi esposo ya dormía. Yo, como en las noches anteriores, me quedé despierta, mirando el techo. Sentía que el techo se inclinaba lentamente sobre mí, como si quisiera aplastarme con su peso invisible. Cerré los ojos y deseé, solo por un momento, estar en otro lugar. En otro tiempo. Siendo otra persona. Y lo peor fue que en lo más profundo de mí, no me arrepentía. Aún no. El calor era espeso ese día, como si el aire se hubiera vuelto líquido. Me desperté empapada en sudor con la sábana enredada entre las piernas. Mi esposo aún dormía, de espaldas con la boca entreabierta. Me levanté despacio y fui directo a la ducha. El agua fría me devolvió algo de claridad, pero no lo suficiente. Llevaba varios días sintiéndome atrapada en un cuerpo que no me obedecía, como si mis impulsos y mis pensamientos hubieran empezado a correr por caminos diferentes. Después del desayuno, todos decidieron ir a visitar una playa más apartada, a la que solo se llegaba caminando por un sendero estrecho entre rocas. Yo no quería ir, pero no dije nada. No quería levantar sospechas ni llamar la atención. Empaqué una toalla, protector solar y una botella de agua. Caminamos bajo el sol durante casi media hora. La playa apareció de repente como un regalo secreto entre dos colinas. El agua era clara, casi transparente y la arena más fina que en la playa principal. Nos instalamos bajo una formación rocosa que ofrecía sombra. Los niños corrieron hacia el agua de inmediato, y los adultos extendimos las toallas. Él se quitó la camiseta sin decir nada. Yo traté de no mirar, pero fue inútil. Cada músculo expuesto me hablaba sin palabras. Me senté de espaldas a todos, fingiendo que me interesaba por las conchas en la arena. Pero no era eso lo que buscaba. Después de un rato, mi hermana y mi esposo decidieron caminar por la orilla. Dijeron que iban a explorar un poco, que volvían pronto. Él se ofreció a quedarse con los niños. Yo también me quedé. Y de pronto, sin haberlo planeado, estábamos solos. Me levanté para quitarme la arena de las piernas. Él me alcanzó una botella de agua sin decir nada. La tomé, nuestras manos se rozaron apenas. El silencio se hizo pesado, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible. Me senté a su lado, a pocos centímetros de distancia. Los niños jugaban lejos en el agua. Nadie nos miraba. Nadie sospechaba.
Él me preguntó si estaba cansada. Asentí. Me dijo que el sol estaba fuerte, que tuviéramos cuidado. Le respondí que lo sabía. Era una conversación absurda, llena de frases vacías, pero cargada de significados escondidos. Pasaron unos minutos en los que no dijimos nada. Solo mirábamos el mar. El vaivén de las olas, el chillido lejano de una gaviota, el murmullo del viento entre las rocas. Todo parecía suspendido en un equilibrio delicado. Y entonces ocurrió. We kissed. No hubo aviso. No hubo decisión consciente. Fue un impulso, una respuesta física a todo lo no dicho, a todos los silencios, las miradas, los roces contenidos. Fue breve, contenido, pero definitivo. Cuando nos separamos, ni siquiera nos miramos. Él se levantó y fue hacia los niños. Yo me quedé sentada, con la respiración agitada y el corazón golpeándome en el pecho como un tambor. Sentí vértigo. Culpa. Excitación. Vergüenza. Todo mezclado. Todo al mismo tiempo. Cuando mi hermana y mi esposo regresaron, yo ya me había bañado en el mar, como si el agua pudiera borrar algo. Fingí estar de buen humor, hablé con soltura, me reí de cosas sin importancia. Nadie notó nada. Pero por dentro algo se había quebrado. O tal vez se había abierto. Una puerta. Un abismo. No lo sabía con certeza. Al volver a la casa, todo parecía igual. Los mismos ruidos, los mismos gestos, los mismos olores. Pero yo ya no era la misma. Durante la cena, me senté frente a él. No cruzamos la mirada en ningún momento, pero podía sentir su presencia como una corriente eléctrica constante. Cada palabra que decía, cada movimiento de sus manos, me afectaba como si estuviéramos conectados por un hilo invisible. Esa noche no pude dormir. Escuchaba la respiración de mi esposo a mi lado, regular, tranquila. Me giré varias veces, busqué posiciones nuevas, abrí la ventana para que entrara algo de aire. Nada funcionó. Solo pensaba en lo que había hecho. En lo que había sentido. En lo que aún sentía. Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina. Encendí la luz pequeña del rincón y me serví un vaso de agua. Me apoyé en la encimera con ambas manos, sintiendo el mármol frío bajo las palmas. Respiré hondo. Intenté calmarme. Pero no podía. Y entonces escuché pasos. Era él. Entró sin sorpresa en el rostro, como si hubiera sabido que yo estaría allí. Se detuvo a pocos metros. Ninguno de los dos dijo una palabra. Solo nos miramos. Durante un instante larguísimo. Luego bajó la mirada y se sirvió agua también. Se sentó a la mesa. Yo me mantuve de pie. Esto no debería estar pasando, dije finalmente. Él asintió, sin levantar la vista. Pero está pasando, añadió después. No respondí. Me quedé en silencio. Sabía que si decía algo más, si daba un paso más, ya no habría vuelta atrás. Volví a mi habitación como en trance. Me acosté, cerré los ojos y fingí dormir. Durante el resto de la noche soñé con el mar. Pero en mis sueños no era azul ni tranquilo. Era oscuro, profundo y lleno de cosas que no podía ver. Cosas que me arrastraban hacia el fondo. Cosas que se parecían demasiado a mí. Desperté sintiéndome inquieta, como si hubiera olvidado algo importante durante la noche. Había dormido, sí, pero con un nudo constante en el pecho. El día anterior me había dejado una mezcla confusa de emociones que no lograba clasificar. No me sentía feliz, ni arrepentida. Solo abrumada por la intensidad de lo que estaba sucediendo. Aún podía sentir en mis labios el peso de ese segundo beso. Aún podía oler el mar en su piel, aún podía ver sus ojos evitándome durante la cena. Todo seguía allí, agitado, sin resolver. El desayuno transcurrió entre bromas y silencios. Mi esposo parecía más animado que de costumbre.
Se ofreció a cocinar huevos para todos y hasta tarareó una melodía mientras preparaba el café. Mi hermana reía con los niños, relajada. Todo el ambiente tenía un aire de normalidad que me resultaba insoportablemente falso. Y lo peor de todo era que yo participaba en esa obra, diciendo frases vacías, sonriendo en los momentos esperados, asentando con la cabeza mientras mi interior se hundía. Él llegó después con el cabello húmedo y una camiseta azul oscuro. Saludó como siempre con una sonrisa tranquila, y se sentó frente a mí. Nuestras miradas no se cruzaron. Ni una vez. Esa ausencia, ese vacío visual, me dolió más que si me hubiera gritado. Su forma de no mirarme era una decisión. Un acto deliberado. Y yo lo sentí como un rechazo. Después del desayuno, salimos todos a caminar por la playa. El clima era perfecto, viento suave, sol moderado, y un cielo claro que contrastaba con la tormenta que yo llevaba dentro. Caminábamos en grupo pero dispersos. Los niños corrían por delante, mi hermana y mi esposo iban hablando de unas fotos que querían imprimir, y yo caminaba con los brazos cruzados, como protegiéndome de algo invisible. Él iba unos pasos atrás, en silencio. Podía sentir su presencia sin necesidad de verlo. En un momento nos detuvimos cerca de unas rocas para descansar. Los niños se quitaron las sandalias y comenzaron a construir una represa improvisada con piedras y algas. Mi hermana se sentó a tomar fotos, y mi esposo se alejó unos metros para buscar un sitio donde sentarse a leer. Me quedé sola, mirando al mar, con los pies semienterrados en la arena húmeda. Entonces él se acercó. Lo vi por el rabillo del ojo. Se sentó a mi lado sin decir nada. Por un momento no supe si debía hablar. No sabía siquiera si debía seguir allí. Pero mis piernas no se movieron. Mis labios tampoco. Y eso bastó. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí con sinceridad. Guardamos silencio. Largo, espeso. Esto no es justo para nadie, dijo él con voz baja. Lo miré por primera vez en todo el día. Su rostro no mostraba enojo ni culpa. Solo tristeza. Una tristeza tranquila, pero profunda. Lo sé, dije. Y era verdad. Lo sabía. Nada de lo que estábamos viviendo era justo para nadie, ni para mi hermana, ni para mi esposo, ni para nosotros mismos. Pero había una fuerza que nos arrastraba, como la marea que tira hacia adentro cuando uno intenta salir. Una corriente que no sabíamos cómo detener. Volvimos caminando en silencio. Cuando llegamos a la casa, cada uno tomó un camino distinto. Yo me encerré en la habitación y me tiré en la cama. Cerré los ojos, intentando desconectarme de todo. Pero no pude. Las imágenes me perseguían, los recuerdos eran demasiado nítidos. Más tarde, mientras ayudaba a mi hermana a preparar la comida, noté que estaba más callada de lo normal. Se movía rápido entre la cocina y la terraza, como si quisiera evitar mirarme a los ojos. Me preguntó si me sentía bien. Dije que sí, y ella asintió sin insistir. Pero algo en su tono, en su forma de servirme el agua, me hizo sospechar que tal vez había percibido algo. No una certeza, pero sí una intuición. Durante la comida, mi esposo anunció que pensaba regresar un par de días antes. Dijo que tenía que atender unos asuntos en la ciudad. Lo dijo con naturalidad, sin reclamos ni explicaciones. Todos lo aceptamos sin objeciones. Incluso yo. Pero por dentro esa noticia me desarmó. Esa noche la atmósfera en la casa era distinta. Todos estábamos más silenciosos, como si algo nos envolviera. Los niños se acostaron temprano, mi hermana también. Mi esposo se quedó leyendo en la sala, y yo salí a la terraza con una manta sobre los hombros. Me senté en una tumbona, mirando las estrellas. El cielo estaba limpio, despejado, y las constelaciones parecían más cercanas de lo normal. Escuché pasos detrás de mí y supe que era él. No me giré. No dije nada. Solo seguí mirando el cielo. Él se sentó en la tumbona contigua, con una distancia prudente entre nosotros.
No sé qué hacer, susurré. No hay nada que hacer, respondió él. Sentí que esas palabras, lejos de tranquilizarme, me partían por dentro. Porque eran verdad. Porque en ese momento ya no se trataba de decisiones, sino de consecuencias. Nos quedamos allí mucho tiempo. Mirando el cielo. Escuchando el mar. Sin tocarnos. Sin hablarnos más. Pero sabiendo que todo estaba por romperse. Volví a la habitación cuando ya era tarde. Mi esposo dormía, como siempre. Yo me acosté a su lado y por primera vez, sentí que le estaba mintiendo incluso con mi respiración. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo, esto ya no era solo una historia entre dos. Era una herida que estaba a punto de abrirse. Una herida que no sabía si iba a cicatrizar. Me desperté antes que el sol. El cielo apenas insinuaba el amanecer con un tono azulado, aún sin forma. Me levanté sin ruido, descalza, y salí de la habitación. Sentía el cuerpo pesado como si la culpa se hubiera acumulado en los músculos. Bajé las escaleras con una manta sobre los hombros y me senté en la terraza. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el murmullo lejano de las olas. Respiré hondo. Sabía que ese día sería distinto. Lo presentía. Después de un rato escuché pasos suaves detrás de mí. No me giré. Sabía que era él. Se sentó a mi lado como tantas otras veces, pero esta vez no hubo palabras. Solo miradas. Solo una pausa suspendida en el aire. No hablamos de lo ocurrido. No hablamos de lo que venía. Pero el silencio entre nosotros tenía peso, forma, dirección. Pasamos la mañana fingiendo normalidad. Mi esposo anunció que debía empacar sus cosas, su viaje a la ciudad era definitivo. Se iba al día siguiente. Lo dijo con serenidad, como si no esperara resistencia. Yo asentí con una sonrisa que no sentía. Él también parecía aceptar que yo me quedaría. Te vendrá bien quedarte un poco más con tu hermana, dijo. Esa frase me atravesó como un dardo. Yo, la esposa fiel, agradecida, obediente. Ahora quedándome sola con el hombre que había besado 2 veces. Con el hombre con el que compartía miradas que decían lo que no me atrevía a pronunciar. Durante la tarde todos salieron al mercado. Me ofrecí a quedarme en la casa con la excusa de querer ordenar la ropa y descansar. Él también se quedó. Dijo que tenía un dolor de cabeza y que prefería no salir. Mi hermana no insistió. Y así, sin haberlo planeado, nos quedamos solos. La casa entera para nosotros. El aire parecía más denso. Cada objeto más visible, más presente. Los sonidos más nítidos. Nos cruzamos en la cocina. Él buscaba un vaso. Yo intentaba doblar una toalla. Nuestras manos se rozaron sin querer. Y luego nos quedamos quietos. Mirándonos. Respirando. Luchando contra algo que ya no podíamos contener. Nadie dijo una palabra. No era necesario. Lo que sucedió después no fue rápido ni violento. Fue inevitable. Fue como si el tiempo se doblara, como si todo el silencio acumulado se transformara en una sola acción, en una sola entrega. Pasamos la noche juntos. Y cuando digo pasamos la noche juntos, no me refiero solo al acto físico. Me refiero a la forma en que nos vimos por dentro. A cómo nuestras heridas se encontraron en mitad de la oscuridad. A cómo hablamos sin hablar. A cómo entendí que ya no había marcha atrás. Porque después de esa noche todo sería distinto. Cuando terminó me quedé tumbada en silencio con los ojos abiertos, mirando el techo. Él respiraba a mi lado tranquilo. Yo no. Sentía que el mundo se había quebrado en 2. Una parte mía quería huir, correr, desaparecer. La otra parte no quería moverse nunca más. Me levanté sin decir nada, recogí mi ropa y salí del cuarto sin mirarlo. Subí las escaleras en puntillas y me metí a la ducha. El agua caía, pero no lavaba nada. Cerré los ojos.
Me abracé el cuerpo. Me temblaban las piernas. Cuando me acosté junto a mi esposo, él no se despertó. Giró hacia mí por reflejo y me rozó con el brazo. Me quedé quieta sintiendo su piel. Ese gesto mecánico automático me pareció cruel. No porque él supiera, sino porque no sabía. Porque me había dado su confianza entera. Y yo la había roto. Al día siguiente la casa olía a desayuno. El sol entraba por todas las ventanas. Parecía un día perfecto. Pero dentro de mí, todo estaba en ruinas. Nadie notó nada. Nadie sospechó. Al menos no todavía. Él me evitó todo el día. No me habló. No me miró. Fue como si no hubiera pasado nada. Y eso, en vez de tranquilizarme, me dolió más. Porque yo sí sentía que había pasado todo. Porque yo no podía simplemente fingir. Cuando mi esposo se despidió esa tarde, me abrazó con fuerza. Me pidió que le escribiera. Me dijo que aprovechara los días de descanso. Yo asentí. Sonreí. Cerré la puerta con las manos temblorosas. Y supe sin necesidad de palabras que la verdadera tormenta no había hecho más que empezar. La mañana siguiente fue distinta a todas. Había algo en el aire, como una vibración sorda que recorría las paredes de la casa. Me desperté temprano, aunque no había dormido bien. Me movía en la cama como si buscara una posición que me liberara del peso que tenía encima. Pero ese peso no era físico. Era el de una conciencia dividida, el de una culpa que ya no podía ocultarse tras la rutina. Me levanté sin mirar a los lados y bajé en silencio. La casa estaba en calma. Demasiado. Al entrar en la cocina, lo primero que noté fue el silencio. No el habitual de las mañanas lentas, sino uno más denso, cargado. Él no estaba. Mi hermana tampoco. Supuse que habrían salido a caminar, como solían hacer algunas mañanas. Aproveché ese momento de soledad para servirme café y sentarme en la terraza. El mar estaba tranquilo, pero no me transmitía paz. Lo miraba sin verlo con la taza caliente entre las manos. Me sentía vacía y tensa al mismo tiempo. Como si algo estuviera a punto de romperse. Y lo estaba. Poco después escuché pasos que subían desde la playa. Primero rápidos, después más pesados. Reconocí la voz de mi hermana, aunque no entendí lo que decía. Algo en su tono me puso alerta. Me giré y la vi. Venía caminando rápido con los hombros rígidos, el rostro encendido. Él venía detrás, más lento. Ella me miró, se detuvo en seco y dijo solo una frase, con la voz quebrada por la rabia y la humillación: no puedo creer lo que vi. El mundo se detuvo. No pregunté qué había visto. No lo necesitaba. Lo supe de inmediato. Era obvio. El secreto se había derramado como un vaso al borde de la mesa. El silencio posterior fue peor que cualquier grito. Ella no lloraba. No insultaba. Solo me miraba como si ya no me conociera. Él se quedó detrás, sin acercarse. Tenía la expresión desencajada. No dijo una palabra. Yo tampoco. No sabía qué decir. Nada podía arreglar lo que acababa de pasar. Mi hermana entró a la casa, y los ruidos que vinieron después fueron como golpes sordos, una puerta cerrándose, pasos firmes, una maleta deslizándose por el suelo. Él me miró por fin. Tenía los ojos rojos. Quiso hablar, pero le hice un gesto con la mano. No quería oír nada. No aún. Me quedé en la terraza sin moverme. El café se había enfriado, pero seguía entre mis dedos. Mis piernas temblaban. Mi pecho también. Y sin embargo, no lloraba. No podía. Una hora después, la casa estaba en silencio otra vez. Solo que ahora era un silencio vacío, deshabitado, sin retorno. Mi hermana se había encerrado en su cuarto. Él desapareció, no supe a dónde. Y yo permanecí allí con la taza fría,
mirando al mar sin entender cómo había llegado hasta este punto. Cuando entré finalmente a la casa, me sentí una intrusa. Todo parecía más frágil, más pequeño. Como si el espacio ya no me perteneciera. Caminé por el pasillo con los pasos medidos, esperando escuchar algún ruido que me indicara que aún había algo por salvar. Pero no lo hubo. Subí a mi cuarto. Me senté en la cama. Las sábanas aún estaban revueltas del día anterior. Me incliné hacia adelante con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Intenté repasar mentalmente todo lo que había ocurrido. Intenté encontrar un punto exacto donde hubiera podido detener todo. Pero no lo encontré. Todo había sido una acumulación de momentos, de decisiones pequeñas, de silencios permitidos. En algún momento él volvió. Lo supe por el sonido de la puerta principal. Lo escuché subir las escaleras. Y luego silencio. No vino a buscarme. No golpeó la puerta. No intentó explicarse. Y eso curiosamente me dolió más que cualquier reproche. Sentí que me estaba dejando sola en el desastre que habíamos creado juntos. Esa noche nadie cenó. Nadie habló. La casa se convirtió en un campo de escombros, y cada uno de nosotros era una figura atrapada en su rincón, respirando polvo, masticando culpa. Me acosté temprano, pero no dormí. Escuchaba ruidos leves por toda la casa, puertas que se abrían y cerraban, pasos lentos, objetos moviéndose. Todo era un lenguaje nuevo, un código de lo que no nos decíamos. En algún momento de la madrugada, salí al pasillo. Vi una luz encendida bajo la puerta de la habitación de mi hermana. Dudé en tocar. No lo hice. Volví a mi cuarto, me senté en el borde de la cama y me abracé las piernas. Sentí el cuerpo extraño como si no me perteneciera. Como si fuera de alguien que había traicionado todo lo que alguna vez fue importante. Y ahí, en esa oscuridad espesa, entendí algo, ya no importaba si él me amaba o no. Ya no importaba si mi esposo lo sabía o no. Lo único que importaba era el daño que había causado. El daño a ella. A mí. A todo lo que habíamos construido juntas desde niñas. Cerré los ojos y deseé por un instante volver atrás. Pero solo por un instante. Porque sabía que aunque pudiera, no lo haría. Porque algo en mí también se había roto mucho antes de este viaje. Y lo que ocurrió solo lo reveló. Me dormí con los ojos húmedos, sin lágrimas. Sin redención. Sin respuestas. Solo con una certeza, ya nada sería igual. Nunca. Me desperté con la luz directa entrando por la ventana. No supe qué hora era, pero la casa ya no estaba en silencio. Había movimientos en la planta baja, pasos que iban y venían, puertas que se abrían, cajones que se cerraban con brusquedad. El aire tenía ese olor inconfundible de los finales, ropa doblada, maletas abiertas, decisiones que no se dicen pero se sienten. Me senté en la cama, con la respiración contenida. Por un instante me pregunté si todo lo vivido era una pesadilla mal tejida. Pero no. No lo era. Todo había sucedido. Todo seguía sucediendo. Me vestí sin pensar, con la ropa más sencilla que encontré. No sabía si debía bajar o esperar. No sabía qué me correspondía hacer ahora que el papel que había representado durante tanto tiempo se había hecho trizas. Escuché la voz de mi hermana, seca, firme. No distinguí las palabras, pero el tono lo decía todo. Bajé con pasos inseguros, sintiéndome una intrusa en una casa que había compartido como familia durante años. Ella estaba de pie junto a la maleta, cerrándola con fuerza. Él no estaba. Asumí que ya había salido. No dijo nada al verme. Ni un saludo, ni una palabra. Yo tampoco hablé. No porque no tuviera que decir, sino porque ya era demasiado tarde para cualquier justificación. Me acerqué lentamente con la intención de ayudarla, pero ella alzó una mano sin mirarme. Me detuve. Esa mano fue como una pared. Como un muro final. Me voy hoy, dijo. Su voz era plana,
como si cada palabra le costara el doble. Asentí en silencio. Quise decir algo. Algo que no sonara vacío. Pero cualquier frase que pudiera articular sonaba falsa incluso dentro de mí. Me limité a quedarme de pie, observando cómo recogía las últimas cosas. Fotos, protector solar, su libro sin terminar. Todo parecía tan cotidiano que dolía más. Antes de salir, se detuvo frente a mí. Me miró por fin. Sus ojos estaban enrojecidos pero secos. No había lágrimas. Había algo peor, decepción. Y una especie de cansancio que no le conocía. No voy a gritarte. No voy a insultarte. Ya no tengo energía para eso, dijo. Su voz era suave pero firme. Solo quiero entender cómo fuiste capaz. No respondí. No había forma de explicar lo inexplicable. No existía una lógica que hiciera comprensible lo que había pasado. Bajé la mirada. Ella negó con la cabeza y salió por la puerta sin despedirse. El sonido del auto alejándose fue largo, como un eco que no se acababa. Me quedé sola en la casa. Él no volvió hasta la tarde. Cuando lo hizo entró con una expresión neutra. Ni abatido ni alterado. Se sentó en la cocina y se sirvió agua. Yo lo observé desde el marco de la puerta, sin atreverme a dar un paso más. Se fue, dije, aunque él ya lo sabía. Asintió. No me miró. Mi esposo no ha llamado, añadí, solo para romper el silencio. Quizás lo hará mañana, respondió. Su voz era casi un susurro. Me senté frente a él. Nos miramos por primera vez desde lo ocurrido. No había complicidad. No había deseo. Solo ruinas. La atracción había desaparecido. O tal vez se había transformado en otra cosa. Algo más pesado, más oscuro. Algo que ninguno de los dos quería enfrentar. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Él suspiró, se pasó una mano por la nuca y luego me miró como si buscara algo en mí que ya no estaba. No lo sé, dijo. Quizás ya lo hicimos todo. Me quedé en silencio. Era cierto. Tal vez el daño ya estaba completo. No quedaba nada más que ver. Solo recoger los restos, si es que se podían recoger. Durante los días siguientes, la casa se volvió una especie de limbo. Él y yo apenas hablábamos. Cocinábamos por separado, salíamos a distintas horas, evitábamos coincidir en los espacios comunes. Era como vivir con un extraño. Un extraño que conocía demasiado de ti. Un extraño que alguna vez te hizo sentir viva, y ahora te recordaba todo lo que habías destruido para sentirte así. Una tarde decidí empacar. No tenía un destino claro. No sabía si volvería a casa con mi esposo, si me iría a un hotel, si pediría asilo en casa de una amiga. Pero tenía que salir de allí. Esa casa ya no era un refugio. Era una cápsula de tiempo congelado, y yo no podía seguir respirando ese aire. Cuando él me vio con la maleta, no preguntó nada. Solo asintió. Me acompañó a la puerta. No hubo abrazo. Ni una palabra de despedida. Solo miradas. Y esas miradas decían más que cualquier discurso. No nos amábamos. Al menos no de la forma en que se necesita para resistir las consecuencias. Lo entendimos en ese momento. Salí al atardecer. Caminé hasta la parada del autobús, sintiendo que cada paso era una renuncia. A la versión de mí que había sido. A la versión de mí que había querido descubrir. A todo lo que había quedado en el medio. Cuando el autobús llegó, subí sin mirar atrás. Me senté junto a la ventana y observé cómo el paisaje cambiaba. Casas, árboles, señales de tránsito. Cada cosa que dejaba atrás era un recuerdo que no sabía si quería conservar o borrar. Y entonces, en medio del movimiento, entendí que no había ganadores. Nadie se iba con algo limpio de todo esto. Todos habíamos perdido algo. Y lo que yo perdí, aún no sabía cómo nombrarlo.
Pero lo sentía. Lo sentía en el pecho como una presencia constante. Como una herida que no sangra, pero tampoco cicatriza. Han pasado varios días desde que salí de esa casa. A veces me parece que fue ayer. Otras veces siento que han pasado años. Me instalé en un pequeño apartamento que encontré en el centro, no muy lejos de donde vivo con mi esposo. No le dije a nadie. No lo planeé. Solo lo hice. Fue un acto de supervivencia. Un intento desesperado por encontrar una pausa entre tanto ruido interno. El apartamento está casi vacío. Tiene lo básico, una cama, una mesa pequeña, una silla y una cocina mínima. Pero me basta. O al menos eso me repito para no derrumbarme. Las primeras noches me costaba respirar. Me sentaba en el suelo con la espalda contra la pared, mirando las sombras moverse por el techo. Recordaba cada cosa, la arena entre los dedos, el olor del protector solar, el sonido del mar. Pero sobre todo, las miradas. Esas miradas que lo cambiaron todo. Me preguntaba una y otra vez cómo pude permitirlo. Pero en el fondo sabía la respuesta. Lo permití porque estaba rota. Porque llevaba demasiado tiempo en silencio. Porque el vacío dentro de mí era tan grande que cualquier gesto, cualquier roce, era suficiente para hacerlo temblar. Empecé a escribir. No como una escritora. Sino como alguien que ya no sabe cómo decir las cosas en voz alta. Llené páginas con pensamientos sueltos, con recuerdos fragmentados, con frases que no decía desde hacía años. Escribía a mi esposo sin intención de enviarle nada. Escribía a mi hermana con la esperanza inútil de que al leerme pudiera entender algo. Me escribía a mí misma, como si intentara volver a conocerme. Una mañana, mientras tomaba café junto a la ventana, vi pasar a una mujer que me recordó a mi hermana. Tenía el mismo andar, la misma forma de ajustar el bolso en el hombro. Me levanté de golpe con el corazón desbocado. Pero no era ella. Solo alguien parecida. Me senté de nuevo temblando. Y comprendí que aún no estaba lista para enfrentarla. Ni a ella, ni a mí misma. Tampoco he hablado con él. No sé dónde está. No lo he buscado. Y él tampoco me ha buscado a mí. Creo que los dos entendimos que lo nuestro fue una herida compartida. Que nos encontramos justo en el momento en que ambos estábamos más frágiles. Que no fue amor. Que no fue pasión. Fue otra cosa. Algo más humano, más oscuro. Una necesidad de sentirse visto. De sentirse vivo. Mi esposo me llamó una vez. No respondí. Me dejó un mensaje. Su voz era suave. Me decía que esperaba que estuviera bien. Que no me apresurara. Que si necesitaba hablar, él estaba ahí. Lo escuché varias veces. Cada vez con una mezcla de ternura y vergüenza. Me dolía su paciencia. Su forma de esperarme sin presionarme. Y aún no sé si merezco esa espera. Salgo a caminar por las tardes. Recorro calles que antes pasaban desapercibidas. Me detengo en bancos, observo a la gente, escucho conversaciones ajenas. Hay algo en ese anonimato que me calma. Me hace sentir parte del mundo otra vez, aunque sea desde fuera. A veces compro flores. O pan fresco. Pequeños gestos para recordar que sigo aquí. Que todavía puedo hacer cosas simples. El otro día, en una librería, escuché a una adolescente decirle a su amiga, "We kissed". Fue como un golpe seco en el estómago. Esa frase dicha con tanta liviandad, con risa, con inocencia, me recordó todo lo que había pasado. Me quedé paralizada entre los estantes, con un libro en la mano y el alma estrujada. Tuve que salir a la calle a tomar aire. Me apoyé en una pared y cerré los ojos. No lloré. Pero sentí un nudo en la garganta que aún no se ha ido. He empezado a reconstruirme en pequeñas partes. No sé si volveré a ser la misma. Tal vez no quiero. Pero necesito entender qué tipo de mujer soy ahora.
¿Qué queda de mí después del derrumbe? He aprendido que no todo error viene del odio o del egoísmo. A veces el error nace del cansancio. De la ausencia. De querer sentir algo aunque sea por un momento. No lo justifica. Pero lo explica. He pensado en volver a casa. Pero no todavía. No quiero presentarme sin saber quién soy. No quiero seguir fingiendo por obligación. Tampoco sé si mi esposo estaría dispuesto a recibirme con las manos abiertas. No lo espero. Solo quisiera que si regreso, sea porque tengo algo verdadero que ofrecer. Algo más que disculpas. También he pensado en escribirle a mi hermana. No para pedir perdón, sino para agradecerle los años en los que fuimos cómplices, aliadas, amigas. Para decirle que nunca quise destruir lo que teníamos. Que fallé. Que me fallé. Pero que ojalá, algún día, pueda recordarme sin tanto dolor. Hoy he limpiado el apartamento. He abierto las ventanas de par en par. He dejado que entre la luz sin miedo. Me he sentado a escribir estas líneas con el corazón en paz, aunque no intacto. Sigo siendo una mujer herida. Pero también soy una mujer despierta. Ya no me escondo de lo que fui. Ya no me engaño con lo que no soy. Y aunque aún no sé cómo terminar esta historia, al menos sé que quiero vivir con verdad lo que venga después. Y eso, después de todo, ya es un comienzo.